Una pregunta, el tema de los dogmas, ¿empezaron por qué? Porque justamente al ver todo este tipo de cosas que había se definía, que había, dijeron, bueno, hay cosas que es así sí. Y no... Eso. Eso fue como lo que les dio el puntapié para empezar con el tema de los dogmas. Sí, la misma palabra dogma viene después. Digamos. Claro, pero digo, son la intención... declaraciones solemnes de la fe. Bien. Además dichos por la autoridad de la Iglesia con los sínodos. La reunión de los obispos y el Papa dándole el visto bueno, ¿eh? Una cosa muy, muy solemne y muy sólida, ¿no? Entonces cada concilio grande de estos dejó sus declaraciones solemnes, ¿no? Y en general se dice que lo que declara un concilio ya es infalible, ya no hay error, ¿no? Sí podrá haber nuevas explicaciones para las épocas, de manera distinta, ¿sí? Pero siempre lo mismo, sin cambiar el sentido, ¿no? Ahora, cada uno de estos que aparecían y la complicaban bastante, ¿después se retractaban o ya quedaban, trabajaban por ahí? Estaban así. Un lío. No, algunos se retractan y otros no. Algunos se se quedó preocupada. ¿Cómo quedó? ¿En qué terminó? En el puchi. No, sí, pero no pienses que era peor que ahora. Eso, no, que no había medio de comunicación. Se enteró de unos pocos, en realidad. Todavía no había germánico, No, no había medio de comunicación, o sea que se enteraron 4. Ah, sí, los medios de comunicación nada que ver. No llegaba al pueblo, nadie se enteraba de nada. La vida seguía tranquila. Los obispos peleando ahí. Es como ahora, que dicen algo y... Se sabe todo, ahora se sabe. Parece que el mundo ahora está todo mal, está lleno de terrorismo, de muerte, pero antes siempre fue así, pero no sabíamos, no nos enterábamos. Ahora nos enteramos de todo, todos los desastres, ¿no? Pero bueno. Entonces, Nicea declara precisamente la consustancialidad del Hijo con el Padre, consustancial. Es una palabra que dio que hablar porque es una palabra griega, ¿no? Entonces fue muy discutido y todavía sigue el haber incorporado conceptos ajenos a la Biblia. Persona, sustancia, esencia, son conceptos que no existen en el lenguaje de la Biblia. Entonces puede ser, y hay que admitir, que aunque sirven, quizás no sean perfectos. Por ejemplo, el Padre es persona, el Hijo es persona, el Espíritu Santo es persona. Claro. Lo usamos, nos sirve, pero te deja suspirando, ¿no? Porque Dios es el Padre, ¿no? No sé si... sí, ayuda, y ya vamos en el siglo XX. Pero en fin, eso está ahí. Entonces, después, ese es Nicea, el gran defensor. La Iglesia fue arriana en un momento. ¿Fue qué? Arriana, de Arrio. Toda la Iglesia creyó lo que decía Arrio. Arriano. Arriano, sí. Porque además que Arrio fue apoyado por un obispo, el Eusebio de Nicomedia, me parece. Y muchos obispos, y además con el apoyo del emperador, porque siempre se metía a la política. Porque el emperador, intentando unificar su imperio, se apoyaba una línea teológica, por ejemplo. En cierto sentido, los emperadores apoyaron el arrianismo, porque estaban los obispos peleados. Entonces el obispo apoyaba a estos obispos y a estos no. Entonces los obispos apoyaron a los arrianos. Y los nicenos, incluso después de Nicea, después del concilio de Nicea, que declaró la consustancialidad del Padre con el Hijo, los nicenos fueron perseguidos, encarcelados, exiliados. Increíble, impresionante. Uno no sabe lo que ha pasado en la historia. Impresionante. Los grandes defensores, paladines de la defensa de la fe, fue Atanasio de Alejandría, San Atanasio de Alejandría, y que había intervenido en Nicea como que era todavía diácono y acompañó al obispo, a su obispo, que se llamaba Alejandro, que fueron
al concilio de Nicea. Nicea queda cerca de Constantinopla, por ahí, cerca del Mar Muerto, por ahí, de Grecia para arriba, por el mar Egeo, así. Por ahí queda Nicea. Y otro fue Hilario de Poitiers en Europa. O sea que se dice que Hilario de Poitiers es el Atanasio europeo, de la Galia o de Francia, lo que ahora es Francia. Por ahí. Atanasio y Hilario fueron los dos grandes defensores de la fe verdadera. ¿Son santos? Sí, sí, son santos, son padres y doctores. ¿Y cuántos concilios? Concilios, puede haber como 20. Concilios ecuménicos. ¿De qué? Ecuménicos. Ahora, sínodos ecuménicos quiere decir de todo el mundo, Sí. universales. Sí. Estos eran ecuménicos, pero eran de la Eucumenia romana, ¿no? Era toda la costa del mar Mediterráneo, etcétera, ¿no? Hasta donde había llegado la fe, el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el ámbito en que se extendió el cristianismo. Además con los caminos, las comunicaciones que había. Roma fue avanzada en comunicaciones, aunque no había celular, pero con mucha inteligencia hicieron las rutas de unión del imperio, ¿no? Y por ahí iba San Pablo, por arriba y por abajo, ¿no? Los cristianos se extendieron por ahí. ¿Usted piensa terminar todos los concilios? Pero resumida. No, espero terminar los concilios del primer milenio, en esta clase, para tu tranquilidad. Tu tranquilidad. Ah, sí, por favor. Sí. No, pero no, los cristológicos, porque después vienen otros que tratan de otras cosas. Los cristológicos fueron del primer milenio. Empezando por Nicea. Después siguió Éfeso. Éfeso. Éfeso fue por... No, primero hay otro, Constantinopla. Déjame seguir el orden. No me apures. Me sacaste al galope. No, pero por ahora quédate con Nicea y Arrio. Bueno, entonces... O sea que cada que aparecía alguno de esos que armaba un poderío, había un concilio o algo. Sí. La concilio de Nicea salió a raíz de la herejía de Arrio. Sacaba conclusiones. Sí. Lo de Arrio, después lo de Nestorio, que decía que María, no se podía decir, María, Nestorio era patriarca de Constantinopla, o sea que era como el cardenal de Montevideo. Imagínate el cardenal de Montevideo diciendo algo, ¿no? Entonces decía que a María no se le podía decir Madre de Dios. ¿Cuál era ese? ¿El concilio? Nestorio, el obispo de Constantinopla. Empezó a enseñar en este mismo ambiente, así que todavía no estaban las cosas definidas, que en realidad María era madre de Jesús, pero no madre de Dios. Eso lo hizo los protestantes. ¿Lo dicen los protestantes? Bueno, puede ser. Que María es madre de Jesús. Madre de Jesús, pero no madre de Dios, puede ser. Sí. Bueno, pero déjame volver a la historia. Algunos siglos antes, 20 siglos antes. No, 16. La historia es del siglo IV, por ahí, o V. Entonces, como era muy importante él, empezó a haber, se enteraron la gente, empezó a haber resonancia y hubo un concilio ecuménico que se llamó el Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso declaró que María se puede decir que María es Madre de Dios, porque a Jesús no se le puede dividir. Pero ahí estaba el error de Nestorio, precisamente parecido a otros errores, en que se separa por un lado la humanidad por un lado y Dios por otro. Había un hombre que se llamaba Polinar, de la Odisea, que decía que
Jesús era el hombre Jesús, pero el alma era el verbo. ¿Era quién? El verbo. En aquellas épocas todavía, ¿cómo es el verbo encarnado? Bueno, el verbo de Dios ocupa, se le ocurrió a Apolinar decir, el verbo de Dios ocupa el lugar del alma humana. El verbo encarnado, tomó la carne. Pero entonces Jesús era un hombre raro, ¿no? Claro. Porque no tenía alma, Claro. tenía el verbo en vez del alma. Entonces, lo mismo pasa con Nestorio. Nestorio dice que María no se puede decir madre de Dios porque María no engendró al verbo de Dios. El verbo de Dios es engendrado en la eternidad. Porque separaba el verbo del hombre Jesús. Separación que no es buena, porque eso es uno solo. El verbo encarnado es un hombre perfecto. Alma y cuerpo. Jesús es un hombre... Separaba las cristologías, ¿no? ¿Eh? O sea, Nestorio lo que hacía era separar las cristologías en definitiva, para decir... No, eso, ¿o no? su cristología era defectuosa porque en vez de... Era de la corriente de Apolinar, es anterior a él. Ponía el verbo en vez del alma. Entonces la humanidad de Jesús quedaba destruida. Porque Jesús no tenía alma. Y nosotros lo que después la Iglesia nos enseña, en Éfeso y en sucesivos concilios, es que Jesús tiene alma y cuerpo verdadero. Por eso decimos verdadero Dios y verdadero hombre. Eso de verdadero Dios y verdadero hombre es de concilio de Constantinopla. Verdadero Dios y verdadero hombre. Ese de Constantinopla, el segundo. Sí, después de Éfeso. Sí, Constantinopla, sí. No, No, antes que el de 381. 381 381 es Constantinopla. Y 325 es Nicea. 325 Nicea. ¿Es cuál? A ver, más o menos. Nicea era el primero. Bueno, el primer sínodo del concilio fue el de Jerusalén, año 40. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. El primer concilio Sí, ecuménico, pero era solo Jerusalén, en el año 40. 40. Ese fue el primero. El primero. ¿Y cómo se ¿Ah? llama ese? El concilio de Jerusalén. Ah, de Jerusalén. Pero eso está en los Hechos de los Apóstoles. Sí, pero acá estamos con los concilios solo. Este es el primer concilio. Pero de acuerdo que no es cristológico. Estamos hablando de los concilios cristológicos. Perdón, Beatriz, el lío que te estoy hablando. No entendí el final. Pero mira, año 40, Sí. el de Jerusalén. Jerusalén. ¿Y de qué trató el concilio de Jerusalén? De la ¿Cómo vida venís? del Señor. Si están los hechos de los apóstoles. Del nacimiento. No. Decía, había que imponer a los gentiles toda la ley de Moisés. Ah, es cierto. Y la circuncisión y la A ver, repita. Y eso fue el tema del concilio de Jerusalén. Ay, repita. Y después ya podemos ir al 325, Nicea, con todo el lío de Arrio, que terminó diciendo que Jesús es consustancial con el Padre. Después en el 381, Constantinopla, el primero, porque hubo varios. Este es el que dice verdadero Dios y verdadero hombre, habla del Espíritu Santo, tiene varias cosas. Importante. Sí, claro que es importante. Bueno, este hubo uno, dos y tres. El tercero ya es en el 680, me parece que el tercero de Constantinopla es el último gran concilio cristológico. Después, en el 431, si no me equivoco, 451, no, es 431. Éfeso. Es 431. ¿Eh? Macedonia pensé que iba. No, Dice 451. Éfeso es 431. 431, Éfeso. Éfeso, que es de manera tangencial cristológico también. Porque no fue solo lo de María, también hubo otros temas. De la Pascua, la fecha de la Pascua y no sé qué más. Hubo varias cosas. Pero el tema de María, de decir que María no es madre de Dios, es un tema cristológico.
Claro. Porque no comprendía bien a Jesús. Porque en realidad Jesús es uno solo. El Jesús de la tierra es el Verbo encarnado, no hay dos Jesús. No se puede separar la humanidad de la divinidad. Jesús es un hombre pleno, normal. Esto después no pensarlo, porque si no uno se para. Y entonces Éfeso confirmó que María es Madre de Dios porque Jesús es Dios. Aunque sea el hombre de la tierra, pero es Dios. Sí, por eso. Es divino. Entonces se puede decir que María es Madre de Dios. En griego se dice Theotokos. Theotokos quiere decir Teo es Dios y Tokos es hijo. Madre de Dios. Este es el lío de Nestorio. Después viene todavía otros Calcedonia, uno que se llama Calcedonia, que también Calcedonia es al lado de Constantinopla, por ahí arriba. Calcedonia. ¿Estos 400 cuántos? 451. 450. Bueno, y acá dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, no creado, engendrado. Eso es así. Eso ya venía de Constantinopla. Calcedonia subrayó que las dos naturalezas, divina y humana, no se confunden. Están unidas sin confundirse. Que en Jesús no hay confusión de las dos naturalezas, quedan salvadas. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es Calcedonia. Bueno, y todavía después de Calcedonia siguen algunas otras cosas. Todavía el tema, ¿no? Sí, por ejemplo, las dos voluntades, se discutió si en Jesús había una sola voluntad, que era la voluntad de Dios, o Jesús tenía voluntad humana también. Se llama Tello. ¿Cuál es la respuesta? Es que tiene voluntad divina y voluntad humana. Es hombre. Esa, claro, es que esa es la cita más ¿Qué dijo? Se haga tu voluntad y no la mía. aparta de mí este cáliz, pero no será mi voluntad sino la tuya. O sea que ahí está, lo que se ponía en duda era la voluntad humana. La voluntad divina, por supuesto que nadie dudaba, pero ahí aparece el hombre, ¿no? Por favor, sacame esto de encima, que no sea mi voluntad sino la tuya. O sea que ahí está la voluntad del hombre, ¿no? Con toda su pasión, ¿no? Con toda su pasión. Digamos, entonces, en eso actúa un santo que se llama Máximo el Confesor. Es un padre de la iglesia. Siempre aparece algún santo por ahí. Siempre. No, Todos. aclaraban los santos ahí un poco, todos. Esos son los santos padres. Claro. Los santos padres están metidos en todo esto. Fueron los que hicieron la iglesia, los santos padres. Que llegan precisamente hasta el siglo VII. Después ya no hay más padres. Y después se ha declarado dogma de fe por el Papa del momento. ¿Cómo? ¿O no? Sí. Se ha declarado dogma de fe por el Papa del momento. Sí, todos estos concilios declaran una cuestión y el Papa apoya. De decisión solemne. Sí. Es la unidad de la iglesia unida declara estas cosas. Sí. Pero ahí trabajan los padres de la iglesia. Sí, está todo. Por eso está esa materia que se llama patrística, que es una hermosura, ¿no? Sí, la voluntad. La vida de los padres. Bueno, y después en Europa, todo por ahí, hubo sínodos a cada rato, pero sínodos locales. Si había un lío, el obispo llamaba un sínodo para la diócesis. Eso sí, hubo mucho, pero ya no entran en definiciones así tan solemnes, porque para la definición solemne tiene que ser ecuménico de la iglesia entera. Bueno, y después siguen otros, pero ya los concilios siguen, pero ya ahora no nos interesan los demás. Pero porque Vaticano II. Porque Cristo no puede haber ningún dogma más. No, O sea, no puede cambiar nada en cuanto a Cristo. O No. en cuanto a otro tema. No, ya está todo dicho. sí, está todo dicho. Quizás el tema terminológico se puede mejorar. Lo lindo sería que no usáramos conceptos ajenos a la Biblia para definir las cosas.
Pero es que todos lo sabemos por la Biblia, la Escritura. Vale, perdón, el micrófono, sí, sí. Ay, bueno, ya ahora sí. Recién ahora me decís. Me di cuenta. Ahora que se sentó le puedo decir. No, pero no me lo puse nunca. O sea que no salió nada. Se paró, no Sí, sé. salió, Sí, bien. claro, porque escucha más, no sé. Yo me cuento. ¿Y si tomamos un recreo? ¿Vale el Carlos II declaró algún dogma? No, nada, ninguno. No fue un concilio pastoral, no fue un problema normal. No, pero explica todo precioso, ¿no? Todo lo de la iglesia, los obispos, los sacerdotes, la Biblia, la liturgia, las misiones, todo. El Concilio Vaticano I habló del Dios Padre, habló del Papa, de la autoridad del Papa, ¿Y por qué no y empezamos? quedó inconcluso por las guerras. ¿Por qué no empezamos con el actual? ¿Cuál? Es que este es actual. El Vaticano este. Porque no es cristológico. Estamos dando un tema que se llama cristología. No es Bueno, me parece fantástico, pero lo que más rige, digamos, es lo actual. No es la historia. No podés dejar la historia. No podés olvidarte de la historia. Pero para entender Sí, hoy, pero que como que puede ser que sea personal, porque me voy a quedar con la intriga. Lo había grabado después. Y quiero la otra. Pero el Vaticano Voy a tener que llevarme el libro. No, pero no está en el libro ese. No, esto no, pero lo actual, lo que tenemos que... Eso, vivir más. Empezar No, con mirá, la historia, lleva tiempo. Eso va a tocar en Yo no voy a llegar a eso va a tocar en una convivencia de supernumeraria que tenés que hacer. Toca lo que tú decís en una convivencia de supernumeraria Sí. que tenés que asistir tú dentro de 20 años. Por eso yo no me quiero el principio, que me parece interesante, porque tiene la inquietud de poner cosas, leyes, me parece fantástico. Me parece fantástico, pero tendríamos que ir más rápido.